Bueno, vemos el ejercicio 1 del examen de julio, el 5 de julio de 2022. Vamos a ver el enunciado y lo que se afirma. Nos dan una función definida por partes para x menor que 0. La función está definida como x al cuadrado más x más 1. O sea, el gráfico va a ser una rama o parte de una rama de una parábola por ser una función de segundo grado, x a la 2. Aquí, y una función para x mayor o igual que 0, una función lineal de primer grado x más 2, que ya sabemos que el gráfico va a ser una recta. Bueno, una función definida por partes, ¿sí? Entonces, hay 4 afirmaciones y tenemos que ver cuál es verdadera o cuáles son verdaderas. La primera es que hay un solo punto en donde la derivada de f se anula, punto 1. En este caso vamos a tener que tener cuidado que al ser una función definida por partes, para x menor que 0 y para x mayor o igual que 0, entonces, por lo tanto, vamos a tener dos derivadas, una para x menor que 0 y otra para x mayor o igual que 0. El punto 2 afirma que hay exactamente un punto en donde la derivada de f no existe. Exactamente un punto. En todos los demás, la derivada tiene que existir, de acuerdo a esa afirmación. Lo mismo en el punto 1. Dice, hay solo un punto. O sea que si encontráramos dos o más puntos donde la derivada de f vale 0, ya la afirmación sería falsa. Como siempre, hay dificultad en el texto de las preguntas que la mayoría de las veces confunden. Pero bueno, esa es un poco la realidad. Tercero, la función f es continua en todo R. De nuevo, hay que tener cuidado en lo que se afirma, porque dice en todo el conjunto, en todo el eje X, de menos más infinito. Y cuarto, f presenta un mínimo absoluto en R. Bueno, en este caso vamos a trabajar primero la derivada de la función. O sea, hay que hacer un bosquejo gráfico, entonces hay que conocer la existencia, ¿no?, de extremos relativos y los límites en más menos infinito, raíces de la función, para poder construir dicho gráfico. Bueno, acá entonces la definición de la función f es una función por partes, y vamos a ver para x menor o igual que 0, para x menor que 0. F de x está definida como x al cuadrado más 2x más 1,
Entonces la derivada, empezamos así, hasta aquí, y sabemos que es la derivada de x al cuadrado más la derivada de 2x más la derivada de una constante. La derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de 2x es 2, por lo tanto f' nos queda como 2x más 2. Para buscar extremos relativos, tenemos que igualar a 0 la derivada y hallar las raíces. En este caso, como es una ecuación de primer grado, 2x más 2 igual a 0, encontramos una sola raíz que es menos 1. Acá hay una cuestión bien importante, o sea, que las raíces que hallemos de f' tienen que estar dentro del intervalo que estamos estudiando, que es para x menor que 0. En este caso, no es menos 1, la raíz es válida y presenta un extremo relativo de ese punto. Si nos hubiera dado, por ejemplo, x igual 3, o sea, no existía un extremo relativo porque la raíz estaba fuera del intervalo que estábamos estudiando. Encontramos el valor que toma la función, o sea, la ordenada, para x igual menos 1, sustituyendo en f de x el valor x menos 1. Y haciendo las cuentas nos da 0, o sea que toca justo el eje de x. Y también es importante hallar el signo de f' para saber que si es un máximo o un mínimo relativo. Entonces el menos 1 se anula y a la derecha de menos 1, el signo que consideramos es el de el coeficiente en términos de mayor grado, o sea que es 2, positivo, por eso es positivo a la derecha de menos 1. Hay un cambio de signo, pasa a ser negativo. Por lo que la función va a ser decreciente a la izquierda menos 1 y va a ser creciente a la derecha de menos 1, lo que determina un mínimo relativo. Después que tengamos la representación gráfica, vamos a ver también que es un mínimo absoluto. Para poder construir el bosquejo gráfico de F, precisamos hallar por lo menos dos límites. Como estamos trabajando para x menor que 0, estudiamos el comportamiento de la función para x tendiendo a menos infinito. O sea que estamos estudiando para x menor que 0. F de x vale x al cuadrado más 2x más 1. Esto es equivalente, cuando la variable tiende a infinito, es equivalente a estudiar el término de mayor grado. O sea que este límite, x al cuadrado más 2x más 1, es equivalente a estudiar el límite de x al cuadrado. Cuando x tiende a menos infinito, como está al cuadrado, por la regla de signos nos va a dar más infinito. Y como estamos estudiando el comportamiento de la función para x menor que 0, hallamos el límite de f de x
cuando x se aproxima a 0 por la izquierda. O sea que estamos trabajando para x negativos. Para x tendiendo 0 por la izquierda, sustituimos en f, se nos va x al cuadrado, se nos va 2x y nos queda 1. O sea que tenemos esa información. Otra información que podría sernos útil para construir el gráfico, si la función fuera un poco más complicada, sería ver de hallar las raíces, o sea, resolver la ecuación f de x igual a 0, para poder hallar las raíces, o sea, los puntos donde el gráfico de f corta el eje OX. Bueno, estudiamos para x menor que 0, ahora hay que ver para x mayor o igual que 0. Para x mayor o igual que 0, la función está definida como f de x igual x más 2. O sea que la derivada f' es la derivada de x más la derivada de una constante, la derivada de x vale 1. Como f' es igual a una constante, 1, no presenta extremos relativos. Vamos a estudiar también el comportamiento de la función f de x, o sea, x más 2, cuando x tiende a más infinito ahora, porque estamos estudiando para x mayor que 0, los x valores positivos. Entonces se estudia solo para x tendiendo a más infinito. De nuevo, el límite es equivalente a estudiar el límite para x tendiendo a más infinito de x, que nos da más infinito. Y también f de 0, en este caso, nos da, sustituyendo en f de x, nos queda 0 más 2, ya nos da 2. Y el límite por la derecha, en 0 más, también nos da 2. Bueno, con esa información mínima se puede construir un bosquejo de la función. Yo lo hice en GeoGebra para que quede más prolijo, pero en el caso de un examen se va a tener que hacer a mano, ¿no? Entonces vamos a ver primero el gráfico, cómo nos quedaría. Voy a marcar en otro color lo que averiguamos de más arriba, ¿no? O sea, la función para los x positivos es una función de primer grado, x más 2. Sabemos que en 0 vale 2 y que cuando nos aproximamos a 0 por la derecha también tiende a 2. Y además, cuando x tiende a más infinito, la función crece y crece. Va a más infinito también. Eso es para los x mayores o iguales que 0. Y por otro lado, para los x negativos, lo que hallamos más arriba es que el límite cuando
x se aproxima a 0 por la izquierda, o sea, toma valores siempre negativos, pero aproximándose a 0, la función tiende a 1. Encontramos también, hallando la derivada primera, que en menos 1 había un extremo relativo y era un mínimo, es este punto, que el valor que toma ese mínimo para x igual a menos 1 justo toca el eje X, o sea, es tangente al eje X, y después encontramos también que para x tendiendo a menos infinito, o sea, para tomando valores cada vez más negativos, la función también tiende a más infinito porque era una función de segundo grado. Con eso podemos construir este gráfico, con esa información. Viendo el gráfico, encontramos que hay un solo punto en x igual 0 que la función no es continua, porque para que sea continua se tiene que cumplir que f de 0 sea igual al límite cuando x tiende a 0 más de f, y tiene que ser igual al límite de f cuando x tiende a 0 menos. Tiene que cumplirse esta igualdad. Y observando el gráfico vemos que en 0 por la izquierda la función tiende a 1 y en 0 por la derecha vale 2. Se produce un salto, una discontinuidad, por lo tanto la función no es continua. También vemos que, por no ser continua en 0, la función no es derivable en x igual 0. Y además que encontramos un extremo relativo mínimo en x igual menos 1, que también es absoluto. Vamos a ver eso en el gráfico. ¿Qué quiere decir absoluto? Que no hay ningún otro valor de x en el gráfico que esté por debajo de 0. O sea, este punto no hay ningún valor de gráfico que esté por debajo. Por eso es un mínimo absoluto. Así que, de las afirmaciones que se hicieron, vemos que 1 es verdadero, o sea, hay un punto en donde la derivada de f se anula, que sería este que hallamos acá, el mínimo, extremo relativo, que también es un mínimo absoluto, o sea que la tangente en este punto es horizontal, eso quiere decir que la derivada de f se anula, significa eso que la tangente al gráfico es horizontal, en este caso es el propio eje OX, en ese punto. También es cierto el punto 2, en que hay exactamente un punto en donde la derivada de f no existe, que es en x igual 0, porque hay dos tangentes. La función no es continua.
Dice 3, la función f es continua en todo R, eso es falso, porque encontramos un punto donde no existe función continua, que es n es igual a 0, no hay continuidad. Y 4, que también es verdadero, que f presenta mínimo absoluto en R. Entonces, habría 3 afirmaciones verdaderas para este ejercicio. Con eso terminamos.